Sigue protagonizando la agenda informativa mundial. Y ahora, la verdad, después de todo lo que los venezolanos han tenido que pasar y siguen pasando durante los últimos años y especialmente los 2 últimos años en los que la situación se ha vuelto literalmente insostenible. Bien, como sabemos ya, Estados Unidos ha bloqueado los activos del gobierno venezolano que están dentro de los Estados Unidos, a la batería de sanciones que ya les había puesto hace tiempo sobre personas concretas dentro del régimen. Lo que lo han extendido ahora es a cualquier tipo de activo que pertenezca al Estado venezolano, no a los venezolanos con nombre y apellido. Es un venezolano cualquiera, ese sí tiene una cuenta en Estados Unidos, el gobierno no va a hacer absolutamente nada malo con ella, la va a dejar vivir. Bien, aparte del dinero, que por supuesto eso es lo primero que han bloqueado, las cuentas con dinero dentro, han bloqueado también la empresa Citgo. Es una petrolera propiedad de PDVSA que posee una red de gasolineras bastante amplia dentro de Estados Unidos. Es una marca esta de Citgo muy conocida, Citgo. En Estados Unidos se pueden encontrar gasolineras Citgo por todas partes. La compró PDVSA pues allá por los años 80 y desde entonces es una de sus joyas de la corona. El régimen, por su parte, ha respondido asegurando que denunciará el hecho, esto de los bloqueos, ante los tribunales, no ha especificado ante qué tribunal, pero bueno, han dicho que lo van a denunciar, y también ha retirado el pasaporte a Juan Guaidó y ha ordenado la incautación de sus bienes. En este caso, Juan Guaidó sí que se va a quedar absolutamente sin nada, al menos mientras Maduro siga teniendo en su mano la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Entre tanto, la represión en las calles continúa. Ayer Naciones Unidas denunció el arresto de 77 menores, las protestas que están teniendo lugar en todas las ciudades venezolanas desde el pasado día 23 de enero. En definitiva, que el cerco se cierra y Maduro empieza poco a poco a descontarlo. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. Este personaje ridículo que acabamos de escuchar es, como bien sabéis, Nicolás Maduro. Anoche en cadena nacional por televisión estaba por favor pidiendo a los Estados Unidos, bueno, por favor no, precisamente se lo pide que lo hiciesen de inmediato. Estaba pidiéndoles que las manos, aunque él decía algo parecido a Humps o una cosa así, que las quitasen, las apartasen de Venezuela. Esto de Manos Fuera de Venezuela es una campaña que utilizó Chávez en su momento, hace ya muchos años. Es una campaña que llevó a España porque yo la recuerdo, llenaron, pues estoy hablando del año 2003 o 2004, llenaron Madrid de carteles en los que ponía Manos Fuera de Venezuela. Toda la izquierda española se apuntó a aquella campaña y lo recuerdo a la perfección. Bien, esto es como está el panorama ahora mismo. Os he seleccionado un clip minúsculo de unos pocos segundos para que nos hagamos una idea de que la cosa está bastante grave, pero a pesar de ello, Maduro, que tiene una capacidad innata para hacer el payaso, no porque lo pretenda, carece del carisma que sí tenía Chávez, sino porque lo es en sí mismo, pues podría ser que nos despistase de la gravedad de la situación. La gravedad que ha podido ver hasta las Naciones Unidas. Hace 2 días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer el balance de las protestas contra Nicolás Maduro, contra el tipo este que ha dicho de inmediato. En concreto, desde el día 23 de enero hasta hace 2 días. Estamos al 30, pues hasta el día 28. Es decir, desde el 23 de enero, se hace justo una semana, el miércoles pasado, es cuando se produjo la proclamación de Guaidó en Cabildo Abierto. Pues bien, lo que constata las Naciones Unidas es que se han arrestado a 850 personas en estas protestas, 77 de las cuales son menores de edad, como os decía en la introducción. A día de hoy, bueno, mejor dicho, a día de hace 2 días, esto probablemente haya subido ya el número, había 40 muertos a manos de la policía y de los colectivos armados, que uno ya no sabe muy bien quién es quién, por las imágenes que nos llegan desde Venezuela. La verdad es que es una situación un poco casi Mad Maxiana, unos tipos en motocicleta, sembrando el pavor en los barrios, con armas, disparando aquí y allá. Es normal que haya, me parecen pocos, 40, me da la impresión que han debido ser unos cuantos más. De cualquier manera, quedémonos con lo de 40 muertos en 6 días, o sea, casi 7 asesinatos al día. 850 arrestos en 6 días, es que son 140 detenciones al día. Ni que decir tiene que el destino de estos detenidos es pavoroso. Es en una comisaría donde se les apalea con bates de béisbol y se les somete a todo tipo de vejaciones. Tal y como contaba ayer en La Contra un oyente venezolano.
Vamos, lo contaba Leo, se llamaba el oyente, y nos lo contaba pues casi con lágrimas en los ojos. No se las podíamos ver porque esto es la radio, pero sí podíamos imaginárnosla por cómo tenía, la tonalidad de su voz, que era la verdad un poquito angustiosa. Bien, esta historia que nos contaba Leo ayer no es la única. A lo largo de estos 2 días de semana que llevamos han proliferado estas historias por internet, las hemos podido ver tanto en Twitter como en Facebook. En televisión no se han visto tanto, pero también en reportajes que se han hecho allí de los disparates que está cometiendo estos colectivos y la propia policía bolivariana en las calles de Venezuela. Digo, lo están cometiendo porque es que lo están cometiendo ahora mismo. Esto no quiero hablar en pasado, sino que hablo en presente, a pesar de que la ONU pues ha hecho ya una recapitulación que me temo que van a tener que actualizar hacia mal, además, a lo largo de los próximos días. Como vemos, lo primero que le sale a uno, nada más ver estas cifras, es que el chavismo ha pulverizado todos los récords de la infamia a lo largo de la última semana. Ya está tardando la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, que es Michelle Bachelet, en tomar un avión, pero inmediatamente. No sé si Bachelet está en Santiago, está en Nueva York, me da igual, lo mismo da que me da lo mismo. Debería tomar un avión hoy mismo y visitar Venezuela, al menos visitar Caracas, no hay que pedirle mucho más. Además, como es chilena, no va a necesitar intérprete, va a poder escuchar a las víctimas de todos estos atropellos en su propia lengua madre. Así que si realmente quiere ganarse el sueldo como alta comisaria de derechos humanos, que no debe de ser un sueldo bajo, pues la verdad es que debería estar en Venezuela observando esto de cerca, porque además a ella, por su nacionalidad, le pilla bastante de cerca. Los venezolanos, entre tanto, no harían mal en ir tomando nota de los jueces y las juezas que están dictando autos de prisión para menores de edad. Eso de entrada, porque es ilegal dentro de Venezuela, por supuesto, detener a un menor de edad en una manifestación, y no digamos ya lo de darle con un bate de béisbol, torturarle y cosas por el estilo. Eso también es ilegal hacérselo a los mayores de edad. Pues bien, deberían ir tomando nota de cuáles son estos jueces. También deberían ir apuntando los nombres y los apellidos de los altos cargos policiales bajo cuyo mando se están perpetrando estos abusos en las comisarías. Vamos, es una obligación casi moral. O sea, además apuntar es muy sencillo. Todos los venezolanos saben escribir y apuntarlo y dejarlo claro, y todo lo que puedan grabar que lo hagan. Lo digo porque no deberían salir impunes de esta. Cuando todo haya pasado, y esperemos que pase pronto, pues habrá que depurar responsabilidades. Vamos, digo yo. Y esto tiene que quedar debidamente documentado. Y no será porque los tiempos que corren no es fácil documentar las cosas, que disponemos, y en Venezuela también, de teléfonos que hacen de todo. Graban vídeo, graban audio, se pueden utilizar como bloc de notas, etcétera. En fin, yo creo que en el interior de Venezuela poco más se puede hacer a día de hoy. Los diputados de la Asamblea Nacional no han sido detenidos, todavía, ya veremos. Pero es que si fuesen detenidos, es decir, si les hiciesen lo que están haciendo a estos pobres infelices que han metido en las comisarías y que los están moliendo a palos, Maduro pondría ya el último de los clavos de su ataúd. Esa es la verdad. Digo el último porque todos los demás ya los ha ido poniendo a lo largo de los últimos años. Unos cuantos los puso Chávez, eso sí, pero la parte final la ha concluido Maduro. El régimen está herido de muerte, es decir, que de esta crisis que se abrió el día 23, es muy difícil, yo diría que prácticamente imposible que salgan. Digo que es muy difícil, no digo totalmente imposible, porque podría ser que una carambola, estas cosas suceden, que de pronto todo se olvide y estas sanciones que ha puesto los Estados Unidos y el propio Grupo de Lima pues se terminen quedando en nada. Esta vez, insisto, lo dudo, pero por poder podría suceder. Siempre hay que quedarse, en fin, no somos adivinos y tampoco podemos decir lo que va a pasar, pero lo más probable es que de esta ni Maduro ni los suyos puedan salir. Esto nos viene a demostrar que las dictaduras, o de las dictaduras, mejor dicho, solo se sale de golpe y que, salvo contadas excepciones, no hay negociación que valga. Esto vamos a acabarlo mediante una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición. No, se han perdido años valiosísimos en esas negociaciones, aparte del hecho mismo de sentarse a negociar con un malvado, que tampoco tiene mucho sentido. A un malvado hay que derrotarle, nunca hay que negociar nada con él. Esto que decía Gregorio Ordóñez, que en paz descanse, hace ya muchos años, de los etarras. Decía, los etarras lo único que hay que negociar es el color de los barrotes de su celda. Pues con Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Elías Jawa y toda esta, Tarek El Aissami y compañía, toda esta banda,
Lo único que hay que negociar es el color de los barrotes de su falda, de su celda, tal y como están las cosas, y según lo que estamos viendo en la calle. Pero vamos, tampoco han servido de mucho, si lo vemos, las protestas. Es decir, los venezolanos vienen protestando contra Chávez desde hace muchos años. Y ya está bien que protesten, porque la situación se había tornado invivible. Pero vamos, que al final todo gobierno se sostiene, y esto es así, en teoría política básica, se sostiene sobre el consentimiento de una mayor parte de la población, y cuando éste se evapora, solo queda la fuerza. El chavismo perdió el consentimiento hace ya muchos años, hace ya por lo menos 5 años, con las manifestaciones masivas de febrero del año 2014, quizá algo antes incluso, a raíz del fraude electoral de abril de 2013, un mes después de que se anunciase la muerte de Hugo Chávez, cuando Maduro forzó el sistema al máximo, lo reventó para conseguir salir elegido en aquellas elecciones que habría perdido de otra manera, si no hace un pucherazo como un piano. Aquello fue tremendo. Vamos, el día que se termine de investigar lo que pasó entonces, más de uno se va a quedar sorprendido. El hecho es que desde entonces se empezó a perder consentimiento y a día de hoy no queda ninguno. Es decir, gobiernan mediante la fuerza. Yo estoy hablando desde hace ya 4 o 5 años. Esto no es del verano pasado ni del año pasado. Si Venezuela fuese autosuficiente, es decir, fuese un país que tuviese de todo y no necesitase, aunque viviesen con lo opuesto, pero que no necesitase realmente importar nada, y que la economía produjese poco y mal, pero que produjese algo. Pues no lo sé, si se diese ese caso, quizá Maduro y todo el chavismo en general, pues podrían permitirse gobernar con el terror algunos años más. Al final terminaría quebrando de cualquier manera, como vimos en la Unión Soviética o en la Europa del Este. Pero bueno, la Unión Soviética estuvo unos 70 años y en la Alemania del Este o en la Europa del Este 40, hasta que la cosa ya se les implosionó. Pero vamos, no es el caso, ni muchísimo menos, de la Venezuela actual. El país, como bien sabemos, pasa hambre, pasa muchísima hambre. Se ha repetido en infinidad de ocasiones que los venezolanos han perdido X kilos a lo largo de los últimos años. Se han dado casos de muertes por inanición. Más luego, la cantidad de desgracias tomadas de una en una, desgracias individuales, de personas que no han podido curarse de enfermedades producidas por la mala alimentación o la poca alimentación. Bien, esto es una realidad, y es una realidad desde hace mucho tiempo. Luego, además, la población vive una ola de violencia descontrolada. Principios de este año, creo que fue el primer programa del año, hablé de esto, o el primer programa de este año o el último del año pasado, de los problemas que hay en Venezuela para salir a la calle, digamos ya para comer, que por supuesto. Es decir, que necesitan del exterior. No son ese país autosuficiente el que decía antes. Aunque fuese autosuficiente en la miseria, pero no, ni siquiera eso. No tienen ni siquiera para comer. Es decir, necesitan importarlo todo, y para ello, la única manera que tienen de importarlo todo es que les compren petróleo y se lo abonen en dólares constantes y sonantes, nada más. Es un esquema, la verdad es que bastante sencillo. Lo que está sucediendo ahora es eso mismo, que se les está esfumando la fuente del único poder que les quedaba, que era el poder del palo. Todo eso lo mantenían gracias a que todavía había recursos, cada vez menos, unos recursos decrecientes, pero todavía les quedaba algo. Y habían conseguido mantener cierta ficción en el extranjero. Maduro y el propio régimen estaban muy desprestigiados, pero no hasta el extremo que dejasen de reconocerle. La verdad es que, en cierto modo, se lo han buscado ellos mismos, porque les vienen recordando, tanto los países de América como los países europeos, le vienen pidiendo que deje de hacer el burro desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 2 años. Y lo que ha hecho es ir más lejos, hasta lo de esta semana. Claro, visto así, el régimen chavista es inviable. Hoy por hoy es inviable. Bueno, también lo era hace 2 semanas y hace 2 meses y hace 2 años, pero hoy es completamente inviable. Es una especie de régimen zombie. Es lo que mejor le define ahora mismo. Y como tal está actuando, claro, como un zombie, ¿no? Esto es de las películas, agita las manos y se bambolea de un lado a otro, pero ya ha perdido toda iniciativa propia. He empezado el programa de hoy con ese mensaje por televisión de Nicolás Maduro para que nos hagamos una idea, porque es muy ilustrativo. Muchas veces en solo 30 segundos se puede resumir bastante bien una situación compleja. En este caso, lo de Immediati, y hablando ese inglés zarrapastroso, total y absolutamente desesperado. Esto es un vídeo, entonces la pena es que no lo podéis ver, pero vamos, está en mi cuenta de Twitter. Por cierto, se le ve en la cara la desesperación al propio Maduro. Ahí se resume cómo está la situación ahora mismo. Claro, aquí podría arguirse
y muchos de hecho lo están arguyendo, que les queda el recurso de las armas, es decir, la fuerza, que el ejército, la policía, la Guardia Nacional Bolivariana, pues están de su lado. Sí, es cierto, no hay para comer, la gente no puede salir a la calle, salen en manada por las fronteras, pero todavía la Fuerza Armada está de su lado. Ya sabe lo que decía Mao Zedong, ¿no? El poder sale de la boca de un fusil. Ese fusil está hoy en manos de Maduro. No de él personalmente, pero sí de los que le obedecen. Esto además lo hemos visto en los últimos días. Hemos visto a los generales dándose golpes en el pecho, jurando fidelidad eterna. Ha sido muy llamativo, todos con él. Todos unos tipos que no iban más que con gorra y vestidos de rojo, ahora se nos han puesto los generales, los alopresidentes y estos programas que se montaban Maduro por televisión, en contacto con Maduro y no sé qué, que iban vestidos, que daba pena verlos, pues justo ahora para decir que van a ser eternamente leales, se han vestido de gala. No, se diría que están dispuestos a todo, a masacrar a media Venezuela, si fuese preciso. Bueno, para el caso no bastaría con media, quiero decir. Tendrían que masacrarla en su totalidad, porque el gobierno ha perdido hasta la última brizna de apoyo popular que le quedaba. Nada. Hoy por hoy, y se pudo ver hace una semana cuando Cabello llamó a la resistencia y emplazó a sus seguidores. No es que se lo hiciese a los manifestantes de la oposición, a sus propios seguidores les emplazó a una vigilia, lo contaba aquí en La Contra, delante del Palacio de Miraflores, y no fue nadie, ni un despistado, nadie. Esto, si lo podéis ver en internet, hay vídeos al respecto de gente que los tomaba con su teléfono. Esta es de nuevo tenemos en 30 segundos un pequeño símbolo. Bastante, bueno, de pequeño no tiene nada, un grandísimo símbolo. Esto además se puede ver en las redes sociales. Los que le quedan todavía defendiéndole son ya muchísimos menos que hace solo 2 o 3 años y lo hacen con la boca pequeña. Y por supuesto son los que viven de eso, ya sea dentro de Venezuela o en el extranjero. Tanto en España como en Argentina o en México o en Perú o en Colombia, vemos que los pocos que les están defendiendo es gente que trabaja directamente por partidos de izquierda alineados con el chavismo desde siempre. Y dentro de Venezuela son los que viven del régimen. Pero, insisto, muy pocos. Si hacemos memoria y recordamos las manifestaciones de 2014, los chavistas o chavestias, como les llamaban con mucho humor los venezolanos, eran muchísimos. Realmente en redes sociales eran potentes. Ahora nada. No es que no sean ni sombra de lo que fueron. Es que se podría decir que son casi inexistentes, por lo menos en volumen. Otros directamente se han pasado al bando de los que protestan, porque cada vez hay menos para repartir. Y como decía antes, ya no hay consentimiento, ninguno. Todo el que agachaba la cabeza lo hacía por interés. Es porque algo le iba a caer, no por ninguna otra razón. Pero es que de un tiempo a esta parte ya no hay con qué alimentar aplaudidores. El aplaudidor, sobre todo el aplaudidor de interés, el que no siente que lo has hecho bien y que lo estás haciendo bien, te pueden aplaudir por admiración genuina porque estás pagando el aplauso. El chavismo pagaba los aplausos, los pagaba desde hace mucho tiempo, pero es que ya no tiene con qué. Al margen de cuestiones puramente morales, como el hecho de ver cómo están reprimiendo a la gente, que eso también influye. Pero lo que eran los rojos rojitos que llaman allí, que salían a la calle, no digamos ya los que salían a apedrear manifestantes de la oposición, digo, pues estos ya cada vez son menos. Han sido tan extraordinariamente necios en el manejo de la economía que no pueden ni mantener bien comida a una minoría lo suficientemente grande como para que cuando viniesen maldadas peleasen por lo suyo. Los soviéticos nunca fueron tan necios, ni los alemanes del este ni los rumanos. Más o menos tienen una minoría la pequeña, pero era lo suficientemente grande como para mantener a una parte del país leal. Pequeña, porque al final allí ni en la Unión Soviética ni en Polonia hicieron falta muchas manifestaciones, se vinieron abajo pues como un castillo de naipes. Es que lo de Venezuela a veces no nos damos cuenta, pero es que es mucho más que una crisis. Cuando se habla de la crisis económica de Venezuela, no, esto va mucho más allá, es que no es ni una depresión, es una hecatombe. Leí ayer que en los últimos años el PIB de venezolano se ha desplomado un 60%. Esto es más de lo que le hizo el PIB de España durante la guerra civil, la guerra de 3 años, muy sangrienta, en la que murieron miles y miles de personas y en la que hubo bombardeos, bueno, una guerra, vamos, una guerra además moderna, con carros de combate, aviación, etc. Ha sido más de lo que perdió Irak durante la guerra de 2003, cuando estuvo sometida a intensos bombardeos y pues a varios años de operaciones militares. El grado de devastación en el que el chavismo ha dejado a aquel país es simplemente inaudito. Es un país en el que llueve mucho, muchísimo, pero sin embargo apenas hay unas pocas horas de agua al día, de agua corriente. Un país rico en petróleo, riquísimo, y en saltos de agua para generar energía hidroeléctrica, pero que vive a oscuras,
porque el sistema eléctrico está destruido. Es decir, un país así, demolido hasta los cimientos, no puede producir más que refugiados, que ya hay 3 millones en el extranjero, 3 millones de inmigrantes. Un año más y serán otros 3 millones. Algunos hablan incluso de 5 millones y la cosa sigue igual a lo largo de 2019. Y además no hay opción de cerrar las fronteras porque Venezuela no es una isla como Cuba. Tiene más de 5.000 kilómetros de frontera con 3 países: Colombia, Brasil y Guyana. Virtualmente imposibles de vigilar porque es una frontera selvática. Total y absolutamente imposibles de vigilar, desde luego, en su totalidad. Todo esto está a la vista de cualquiera, incluso de los altos mandos del ejército, que, como los desposados de la batalla de las Navas de Tolosa, ya son la última línea de defensa de un régimen que ya no se sostiene en pie. ¿Cambiarán de chaqueta los altos mandos? Pues no lo sabemos, como ya lo está haciendo mucha gente en Venezuela. Pues los muy altos y muy significados, tipo Vladimir Padrino o Carmen Meléndez, pues probablemente no, porque no tienen escapatoria y al final tengan que marcharse a Cuba con el capo. El resto es posible. Es posible que los veamos negando a Chávez como Judas negó a Cristo. Y además que lo veamos antes de lo que pensamos. Los generales libios de Muammar Gaddafi lo hicieron. Y los egipcios de Mubarak. Esto sucedió en 2011, hace no tanto tiempo. Así que no sería la primera vez. Solo nos queda esperar que suceda pronto.